Nuevamente les saludamos desde la Cinemateca Sala Alterna del Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Adriana Herrera Bocanegra, actual coordinadora y programadora de este espacio, y en la noche de hoy tenemos el placer de reactivar nuestro espacio de cine familiar, que es un espacio que surge como una iniciativa conjunta con Bienestar de la Facultad de Artes en búsqueda por congregar a las familias de nuestra comunidad en torno a piezas audiovisuales que nos permiten disfrutar y reflexionar en familia. A continuación tendremos entonces el conversatorio Poéticas de Resiliencia con Laura Rivera, que viene por parte del área de Bienestar, Álvaro Bautista, Andrés Forero y Sebastián Ocampo. Laura Rivera es psicóloga de la Universidad del Bosque, interesada en el área de psicología clínica con énfasis en habilidades clínicas, educativas y comunicativas en la evaluación y formulación de casos, trastornos, protocolos, terapias, atención en crisis, resolución de conflictos y adaptación al cambio. Álvaro Bautista es director y animador de personajes, es el director del cortometraje El Marinero que acabamos de ver. Él también tiene formación en producción de cine y televisión, ha desarrollado proyectos publicitarios, pedagógicos, así como cortometrajes, largometrajes y series de televisión. Por su parte, Sebastián Ocampo, coproductor de Sinfonía del Viaje a la Luna, primer cortometraje que vimos en esta franja, es realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia, ganador del estímulo para desarrollo de cortometraje animado del FDC en el año 2012, con su trabajo de grado anteriormente mencionado. Él es director, productor y director de fotografía con experiencia en cine de ficción, documental y televisión educativa institucional. Andrés Forero es la persona que hizo el guión del cortometraje El Marinero, que acabamos de ver también. Él es profesional en realización de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en animación 3D y magíster en educación de la Universidad Libre de Bogotá. Fue socio fundador de los estudios de animación Fantoscopio y 3Dados Animation, y desde el año 2009 es docente en la Universidad de La Sabana en las áreas de comunicación audiovisual y multimedios. Bueno, entonces en este sentido nuestro encuentro va a tener una primera parte en la que Laura Rivera nos va a hablar de manera muy general sobre la resiliencia en situaciones adversas. Vamos a tener una segunda parte de conversación con Álvaro, Andrés y Sebastián, enfocada específicamente al desarrollo de la temática de los cortometrajes y a detalles de la realización de estas piezas. Y finalmente vamos a tener una tercera parte, más o menos hacia las 6:40, 6:45, que estará abierta a responder preguntas del público que nos podrán hacer llegar a través del chat de nuestro canal de YouTube. Les recomendamos también que por favor llenen la asistencia para poder enviarles material complementario y para poder seguirles enviando nuestra programación cada semana. Entonces, pues bueno, muchas gracias Laura, Álvaro, Andrés y Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy y bienvenidos. Le doy entonces la palabra a Laura Rivera de Bienestar. Buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Teniendo en cuenta estas piezas audiovisuales programadas por la Cinemateca y en alianza con Bienestar de la Facultad de Artes, resulta oportuno trabajar de estos temas de resiliencia. Primero, recordemos que es resiliencia, es esa capacidad que nosotros tenemos para sobreponernos a los momentos más difíciles y a las situaciones que nos generan un intenso dolor emocional. Es poder florecer en medio de la adversidad, es renacer y reinventarnos a nosotros mismos por medio de un aprendizaje adquirido en esas situaciones más difíciles. Hablar de estos temas nos va a permitir tener una idea de cómo abordar la pérdida o muerte de un ser querido o cualquier tipo de pérdida significativa para los niños y los adolescentes. Antes de empezar, debemos tener en cuenta cuáles son los principales problemas que existen para tratar este tema de la muerte. En primer lugar, se ha perdido la naturalidad de la muerte y con ello el proceso que esto conlleva. Segundo, es que en ocasiones algunas personas consideran la muerte como un tabú que es preferiblemente no hablar. Y esa pérdida
de un ser querido, es entendible que nos va a generar mucha angustia, pero en algunos momentos tratamos de proteger a los niños de ese sufrimiento. Y ese intento de protección nos va a llevar a que los alejemos de esto. De ese modo vamos a impedir que desarrollen habilidades de afrontamiento, es decir, los estaríamos apartando de un evento que es fundamental en sus vidas, que es imposible evitarles y también es imposible evitarles ese dolor que van a presentar por una situación de dolor que les afecta mucho. De hecho, si los niños crecen sin exponerse a este sufrimiento, serán más propensos a la frustración, abandonar actividades, abandonar retos y a sentir rechazo por aquellas situaciones que los pueden hacer sentir un intenso malestar, cierto malestar. Entonces, en este sentido, les costará trabajo más adelante desarrollar habilidades necesarias para que afronten situaciones en las que seguramente se van a tener que enfrentar en una edad adulta. Aquí les pongo un ejemplo y es que en un contexto como los cortometrajes y las obras audiovisuales, cuando ellos perciben que estamos en una situación difícil, el hecho de que nosotros tratemos de esconderles nuestro llanto o que vean o que no nos vean que la estamos pasando mal, quizá en ese momento, cuando ellos tengan ganas de llorar, van a decir, este no es el momento para hacerlo. Entonces se van a cohibir. Y por último, les expresamos a los niños y a los adolescentes que todo está a su alcance. Esto quiere decir, si quieres, puedes. Y en ocasiones olvidamos que al enfrentarnos a situaciones se nos pueden presentar piedritas en el camino que nos dificulten llegar hasta donde queremos. Muchas veces ellos lo van a lograr lo que se proponen, pero otras no, y esto puede estar asociado por factores externos o internos. Ahora bien, ¿cómo actuamos en situaciones difíciles y cómo podemos afrontar este aislamiento en edades tempranas? Hay 5 pasos para esto y en los niños y en los adolescentes influyen varias cosas que los hacen ir en una dirección o en otra. Estas cosas pueden ser su edad, eh, su desarrollo emocional, el entorno en el que se encuentran o frecuentan día a día, la red de apoyo o los recursos con los que dispongan, su desarrollo cognitivo, el tipo de muerte que experimenten, sea cercano o sea lejano, las experiencias previas o la información que hayan ido recibiendo. También influye el estilo de la comunicación, entre otras cosas relacionadas con su entorno o su desarrollo. Entonces, ¿en qué se enfocan estos pasos mencionados anteriormente? Primero es contener, es darle al niño seguridad, cariño, con palabras y gestos, y esto, por ejemplo, lo pudimos evidenciar en la obra audiovisual Sinfonía del viaje a la luna, en la escena en donde el papá entra, se sorprende por la situación, pero presenta el llanto e inmediatamente se dirige a su hijo para darle un abrazo. Ese abrazo es el que necesitamos darles para que ellos contengan, para que se sientan confortados. También debemos darles el espacio para que se desahoguen, para que lloren, para que griten, y esto es dependiendo a su edad. Y aquí quiero que tengan en cuenta algo muy importante, y es que no, la contención no es una no expresión, es que se expresen, pero de una forma controlada. También debemos tener en cuenta y procurar tener atención hacia ellos en el sentido de que coman bien, que duerman, que no se deshidraten y tratar de evitar que sus sensaciones y sus miedos se desborden. Lo que debemos hacer ahí es crearles un ambiente tranquilo, relajado y ayudarles a poner nombre a sus emociones, que las identifiquen. Nuestro segundo paso es calmarlos y aquí algo muy importante que no podemos decirle nunca al niño es que si se calma todo irá mejor, porque probablemente esto no sea verdad.
¿Qué actividades podemos hacer para ayudarlos a calmar? Podemos decirles que se den un baño, cantarles alguna canción, contarles un cuento, jugar con ellos y sus amigos imaginarios si es el caso, o algún tipo de estrategia que ustedes utilicen con sus niños para que se relajen. En los adolescentes, teniendo en cuenta los cambios físicos que ellos están presentando en el momento y los cambios de personalidad, en ese momento puede que ellos estén un poco más irritables y sean impulsivos. Una forma calmada de poder actuar con ellos es dejarlos así, tener un poco de paciencia, como entenderlos y dejar que se vayan a su habitación, que estén en su tiempo a solas. Eso sí, es muy importante que ustedes se dirijan una y otra vez preguntándoles si necesitan algo. En esta etapa hay algo interesante y es que sus amigos aquí pasan a jugar un papel muy importante y se refugian en ellos y no en nosotros como adultos. Nuestro tercer paso sería la información y este se vuelve más importante a medida que los niños van creciendo. Es importante darles este espacio para que realicen preguntas y debemos responderles de forma veraz, sencilla y sincera, con un tono de voz pausado y tranquilo, poniéndonos al nivel de ellos. Si en el momento que ellos realicen una pregunta a ustedes y ustedes se encuentren en ese estado como muy alterados, lo ideal es que le digan en un momento te respondo o esperen a que ustedes estén calmados y de esa manera van a hablarle obviamente con el sentimiento de tristeza a su hijo, pero tranquilos, para transmitirles también ese mensaje a ellos. Otra cosa es que no debemos minimizar lo que ha sucedido, ni evitemos explicarle las consecuencias, sino aquí lo que debemos hacer es todo lo contrario, explicarles qué va a suceder a partir de ahora, qué es lo que van a hacer, sin mentirles en ningún caso. Y es preferible decirles que no saben a decirles algo de lo que no estamos seguros y que después puede que no sea cierto. Esto causaría en los niños una sensación de descontrol. Entonces, también es bueno que aquí tratemos de averiguar qué otras explicaciones han recibido de otros adultos, sea para corregirlas o para complementarlas. Y también es importante tratar de explicarles cuál es la diferencia entre la vida real y los sueños. Esto lo pudimos evidenciar en la obra audiovisual El Marinero, en donde en ese aislamiento que se observó, mezclaba su realidad y sus sueños, quedándose en sus recuerdos e imaginando una vida como sin dolor y sin esa pérdida. A esto lo llamamos duelo patológico, que son las dificultades para aceptar la muerte del ser querido o esa sensación de no poder creer que haya fallecido. Y los sentimientos que predominan aquí en general son los de soledad y tristeza. Nuestro cuarto paso es normalizar. Aquí debemos normalizar los síntomas, lo que les está pasando, hacerles ver que no son los únicos que tienen estos sentimientos o reacciones, sino que todos estamos tristes y también hemos llorado por la pérdida de nuestro ser querido. Nos sentimos igual que ellos. Entonces aquí es importante ayudarlos a identificar esas emociones presentes en el momento, sea rabia, miedo, tristeza, incertidumbre, y hacerles saber que eso que sienten es absolutamente lógico por el suceso que están viviendo. Y posiblemente con el paso de los días, esas emociones se conviertan en otras. Y reitero otra vez, explicarles que nosotros vamos a estar ahí, apoyarlos en todo momento con lo que necesiten. Y en los adolescentes, al sentir que todo cambia, que no se entienden, que no se reconocen, donde todo les preocupa, sea situaciones de notas con compañeros, con relaciones,
en general, sumado un momento difícil. Acá lo ideal es brindarles respuestas tranquilizadoras como no hay una forma buena o mala de reaccionar o de llevar la situación. Todas las formas son correctas y estás haciendo tu esfuerzo. Y por último, lo que debemos hacer es consolar. Lo ideal es realizar actividades positivas con ellos. Darles el control de pequeñas tareas como poner la mesa, que los ayuden pasando los ingredientes para preparar un postre, que los ayuden a doblar la ropa y actividades por el estilo que ustedes ya tengan planeadas también con su niño. La idea es intentar realizar rutinas habituales de cada día para que ellos vean que hay una coherencia, es decir, que vean que ha pasado algo, pero que las otras cosas en su vida siguen. En principio, ustedes pueden ser flexibles con estas rutinas. Al principio es donde, lo que les decía al principio, los niños lloran, gritan, necesitan expresarse, pero hasta cierto punto. Entonces, pueden ser flexibles en este sentido al comienzo. Y es entendible que les propongan ustedes cosas y no quieran hacer nada, prefieran estar solos o quieran hacer otra actividad. También para consolarlos, debemos intentar ofrecerles rituales de despedida y acompañarlos. Pueden ver una película o, en el caso relacionado con el cortometraje del viaje a la luna, hacer algún tipo de ritual como la escena donde el papá viste a su hijo de astronauta y lo lleva a un lugar que acomodó de la misma manera cuando el niño se sentaba a ver televisión con su abuelita. También podrían hacer una carta de despedida, asistir al funeral, dejar que el niño interiorice este suceso con dibujos o proyecte lo que ha ocurrido. Fíjense que en este mismo cortometraje, el niño empezó a imaginar el encuentro con su abuelita, primero volando una cometa, después dibujando latas de gaseosa para que el gas impulsara junto con su perro a ver a la abuelita. Entonces, ese tipo de rituales que les ayudan. Todas estas acciones rituales les van a permitir integrar lo sucedido y expresar cómo se siente. Y para los adolescentes, el consuelo que les demos aquí tiene que estar presente durante mucho tiempo. Pero si no quieren hablar, no debemos forzarlos. Solo debemos hacerles entender que cuando quieran hablar, vamos a estar ahí para escucharlos. Y evidentemente, no es un secreto que debemos hacer un esfuerzo como adultos y aceptar que quieren vivir este proceso de duelo y resiliencia con personas de su misma edad, porque manejan los mismos valores y las mismas formas de ver o reaccionar ante muchos sucesos similares que son totalmente diferentes a la de nosotros como adultos. Y finalmente, debemos tener en cuenta el apoyo entre toda la familia, la comunicación, la unión, ya sea familiar o de entidades o personas que estén dispuestas a colaborar en este proceso, si ustedes también lo requieren. Y entender que cada situación y cada familia es distinta. Por lo tanto, hay muchas reacciones posibles y la mayoría, seguramente, aunque sean duras, serán absolutamente adaptativas para resolver lo que hablábamos en principio, esa resiliencia y poder aprender cosas del pasado que nos costaron para asimilar otras en el futuro. Gracias. No, muchas gracias a ti, Laura, muy importante esta reflexión. Bueno, entonces quisiéramos también en este momento dar paso a los directores de los cortos y bueno, a Andrés, que también es el guionista del Marinero. Primero que todo, yo quisiera agradecerles por participar con sus trabajos en este espacio de la Cinemateca Sala Alterna en alianza con Bienestar.
porque pienso que realmente son trabajos muy bellos, muy cuidados, muy minuciosos y que tienen un merecido reconocimiento actualmente pues, en la historia de la Escuela de Cine y Televisión. Entonces, pues yo quisiera iniciar con una pregunta para nuestros tres realizadores, que es, ¿qué retos implicó para ustedes la realización de una pieza audiovisual dirigida a todo público, en el caso de Sinfonía del Viaje a la Luna, y a una audiencia más como de edades tempranas, como ya digamos hablando de niños que están más cerca a la adolescencia, como en el caso del Marinero? Y en el caso específico del Marinero, pues también teniendo en cuenta que es una adaptación de una obra de Pessoa, cómo se pensó para que esto pudiese llegar de manera sencilla a un público que se ubica en edades tempranas. Entonces, bueno, yo quisiera empezar por Sebastián en este momento. Bueno, pues gracias por el espacio. Digamos que en el caso de pensar las edades, creo que el mayor reto fue como, o la decisión, digamos, más compleja fue decidir si se usaban o no se usaban diálogos como para explicar las situaciones. Eh, Porque, pues digamos que una investigación tan extensa en el tema de comunicación hacia los niños no teníamos, pues digamos que nosotros todo fue un poco así como pues más bien como de intuición un poco, eh, que haber estudiado pues como tal un lenguaje para niños y eso, pero sí nos planteamos mucho si debía ser un corto de solo imágenes o debía ir acompañado un poco con algún par de voces o texto, algo como para reforzar las ideas. Finalmente nos decidimos por no hacerlo, pues básicamente como pensando en no, es decir, pensando en que cualquier niño es capaz de entender las cosas, pues mientras esté inmerso en el tema. Entonces, esa fue como la decisión más difícil. Retos como tal, pues no lo sentimos durante el proceso. Y digamos que en este momento, pues, un poco escuchando toda la interpretación de Laura, pues obviamente hay muchas cosas que no se pensaron, digamos, como para ser presentadas de esa manera, que pues igual es chévere ver porque dentro de todo, pues el cine o el audiovisual, pues no, el cine es una cuestión muy interpretativa y digamos que esa decisión de no haber utilizado un lenguaje hablado o escrito y de alguna manera un poco más directo, pues da también paso o da la oportunidad a tener interpretaciones distintas. Entonces, pues nada, me alegra haber tomado esa decisión con Sandra, que es la directora. Y pues nada, eso digamos es como la decisión más grande que hubo con respecto al tema de que fuera un cortometraje dirigido principalmente para audiencias, digamos, infantiles. Sin embargo, pues también el tema, digamos, que nos toca a todos, así que, pues digamos que por ese lado también estábamos como tranquilos, eh, porque sentíamos que iba a tener como una recepción bastante amplia, al menos desde el punto de vista temático. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. Entonces quisiera que pasáramos a la misma pregunta con Álvaro. Eh, Bien, no, yo estaba pensando aquí, bueno, primero, buenas noches para todo el mundo, muchas gracias por la compañía y tal. Primero que todo, estaba pensando, como recordando cuando nosotros hicimos este corto, eh, pues fue un proceso muy placentero, ¿no? Como que estábamos descubriendo cómo se hacían las cosas y descubriendo un montón
de procesos en muchos sentidos, ¿no? Comenzando por la adaptación del guión, pero que naturalmente pues era un trabajo en el que no teníamos gran experiencia. Entonces esa cosa de, de hacer un trabajo por primera vez, pues es como muy, muy productivo y muy rico, muy placentero, porque no, pues tampoco tienes como una capacidad de evaluar qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Estás de cabeza intentando resolver las cosas. Y eso nos pasó, digamos, con el guión, eso nos pasó con la fabricación de los personajes, eso nos pasó con la fabricación de los escenarios. Eran muchas experiencias que estábamos haciendo como por primera vez. Entonces, pues es como un proceso, pues es principalmente placentero. Eh, yo recuerdo en relación con la escritura del guión, pues que es como el primer tema que estábamos hablando, pues que pues nosotros tuvimos ahí como una osadía gigantesca de intentar hacer una adaptación de una obra de teatro completamente vanguardista, ¿no? Entonces, el propio Pessoa describe la obra de teatro como un drama estático, porque es una pieza donde no ocurre nada, además de las reflexiones de los personajes. Los personajes están quietos, cada uno en su lugar, y están conversando y pensando y divagando un poco, ¿no? Sobre esas cuestiones que Laura comentaba de la realidad, dónde están los límites de la realidad y el sueño, ¿cierto? Entonces nosotros intentamos como darle cuerpo a este texto. Eh, claro que fue un cuerpo completamente diferente porque, pues, porque no queríamos o no podíamos pensar en hacer una animación donde no pasara nada como en la obra original, ¿cierto? Entonces creamos una especie de rompecabezas que, bueno, que acabamos de ver aquí en la proyección, pues que tiene su encanto, ¿no? Yo creo que es un corto que tiene tiene sus particularidades pues que por lo menos yo puedo decir que le tengo un gran cariño y tengo seguridad que Andrés también, ¿no? Entonces creo que eso es como lo que podía como decir ahorita. Bueno, muchas gracias. Andrés, ¿tú quieres complementar algo? Gracias a todos por la asistencia y por ver estos cortos. Además de lo que ya decía Álvaro, a la pregunta de cómo se hace un corto que funcione para una audiencia amplia familiar, ni idea, o un producto audiovisual, ni idea, es muy difícil, o sea, créanme que yo me he abanado los sesos en todos estos años y no lo sabía hace 18 años y creo que sigo sin saberlo. Es tal vez una de las cosas más difíciles de hacer que una pieza audiovisual tenga niveles de lectura distinto para distintos públicos y sea igualmente disfrutable para todos. Yo lo que sí tengo plena conciencia es lo que decía Álvaro, y es que en ese momento pues nosotros desde la inocencia de quien no sabe, pues porque estábamos experimentando justamente a ver si sabíamos al final del proceso, nos propusimos hacer una cosa que era sumamente ambiciosa, y que no teníamos ni idea ni para quién iba dirigido, ni cómo lo iba a recibir el público, ni tan siquiera si nos iba a ayudar a graduar o no, o nos estábamos metiendo en una empresa más loca que la del mismo capitán del navío. Entonces, al final, como que si llegamos a algún puerto, afortunadamente nosotros, y lo que ha mostrado pues el corto al que le tenemos los dos pues mucho aprecio y mucho agradecimiento es que la gente lo ve y le encuentra niveles de lectura efectivamente. Yo pensaría que de un preadolescente como ya lo decían ahorita, tal vez para arriba, hay una posibilidad de, de comenzar a ver cosas en el corto y a entender parte de las propuestas que nosotros intentábamos decir, pero lo más divertido que ha pasado con este corto son todas las otras lecturas de las cosas que no sabíamos que estábamos diciendo y que todavía incluso no estoy seguro si las dijimos, pero están allí para alguna gente, lo cual es maravilloso. Eh, Tal vez el corto, ahorita que Álvaro hablaba de vanguardismo, más arriesgado que yo he hecho, o la producción audiovisual más arriesgada que yo he hecho en términos narrativos es esa. Y ahorita
que ya tengo un poquito más de recorrido, creo que me decanto por cosas más sencillas, entre comillas. Eh, pero bueno, justamente creo que la honestidad de sentarnos a jugar tal vez fue lo que logró que sacáramos el resultado que salió. Claro, eso que estás mencionando es tremendo y yo te quisiera preguntar entonces si nos quieres ampliar un poquito cómo fue la producción audiovisual del corto, en particular del Marinero, en el marco pues de un proyecto académico, que además los proyectos de animación son proyectos que son de largo aliento, que para hacer un minuto necesitas mucho trabajo, necesitas un equipo muy dedicado. Entonces yo quisiera preguntarte, Andrés y Álvaro, si quieres agregar algo también respecto a eso, cómo fue esa experiencia en el momento de proponer un trabajo de grado, que también es un poco el marco de estos proyectos. Pues mira, nosotros estábamos en último semestre y pues me perdonan como lo cuente y Álvaro me corrige porque es que este corto va a cumplir mayoría de edad, entonces pues ya ha pasado un ratico desde esa anécdota. Eh, Nosotros estábamos en último semestre como cualquier estudiante de último semestre pensando qué hacer con la opción de grado y de hecho Álvaro y yo por separado estábamos en proyectos documentales que ninguno de los dos quería hacer. Eh, y lo único que teníamos claro era que ninguno de los dos quería hacer el proyecto documental que cada uno estaba como supuestamente preparando. Y los dos estábamos enamorados de la posibilidad de hacer proyecto de animación. Y lo que sucedió fue que Álvaro un día se acercó con la obra original de Pessoa, me dijo, le hace esta obra y me dice, como de la posibilidad que la adaptemos a animación y que la hagamos particularmente en stop motion. Y la verdad, yo la leí, no entendí nada y le dije, oiga, está buenísima, hagámosla. Y entonces de tanto leerla, pues yo creo que ahí como que comenzamos a darle la vuelta al asunto y nos embarcamos en esto. Y como tú decías, bueno, la animación toma mucho tiempo en hacer, es dispendiosa, demanda muchísimo trabajo. Nosotros lo intuíamos, pero no lo sabíamos en carne propia hasta qué punto. Realmente pues nos metimos de cabeza a hacer este proyecto para cuando ya nos metimos en la producción propiamente dicha. Prácticamente yo me fui a vivir a la casa de Álvaro porque yo estaba yendo casi de domingo a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días por una larga temporada y estuvimos 9 meses encerrados haciendo ese proyecto sin pues, prácticamente hacer nada más sino solo el proyecto y ahí fue cuando nos dimos cuenta cómo es de dispendioso hacer un corto de animación, sobre todo tan ambicioso como el que estábamos planteando, pero fue divertidísimo, o sea, creo que fue un hito en la vida profesional de los dos. O sea, creo que a partir de ahí fue como que descubrimos por fin cuál era el rumbo a seguir profesionalmente, creo yo. Sí, yo pues complementando un poquito lo que decía Andrés y pensando en la pregunta, pues yo creo que uno descubre con el tiempo pues que la animación tiene que ver un poco como con la energía vital de cada persona, ¿no? Es diferente un corredor de 100 metros planos a un corredor de maratón, ¿cierto? Y si tú pones a un maratonista a correr los 100 metros planos, no va a llegar de último, y al contrario. Entonces es eso, creo que nosotros, hablando sí en particular, pues tenemos una energía vital de la animación que pasa por eso, por hacer las cosas, por hacer esfuerzos menores por más tiempo, ¿cierto? Entonces, el esfuerzo no sé, de filmar, de cámara, de actores, para mí es como un esfuerzo impensable. Me da miedo, tengo como rechazo de esa experiencia. Es algo que me produce ansiedad solo como de pensar en eso. Ahora, la idea de sentarme 2 meses encima de una idea y quedarme haciéndolo sin parar, pues me parece normal. Entonces creo que es eso, es como que encontramos en ese momento
¿en qué lugar del audiovisual éramos más compatibles a partir como de la propia intensidad de la vida, ¿no? Súper importante también eso, ¿no? Como que está muy relacionado con la propia sensibilidad artística y en ese sentido yo quisiera preguntarle a Sebastián cómo fue también la experiencia, que igual es como un corto muy distinto, también muy bello, pero que tiene muchas características que hacen que muy seguramente la producción haya sido muy diferente. Entonces yo quisiera preguntarle cómo fue ese proceso, cómo te empezaste a relacionar con Sandra y cómo se propuso el proyecto y cómo se realizó, digamos, en términos de los esfuerzos, de los tiempos que tomó el proyecto. Bueno, pues realmente es muy curioso porque escuchando la historia de Andrés y de Álvaro, eh, hay muchas más similitudes de las que esperaba. Eh, digamos que más, o sea, digamos, la idea original es de Sandra. Eh, llegamos a, no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, tal vez proyecto de grado, creo que era seminario, proyecto y trabajo de grado. Llegamos a proyecto de grado cada uno con un proyecto distinto. Eh, pero lo que nos hizo el, el profesor del proyecto de grado fue compartir los proyectos para ver si había posibilidades de encontrar y de coproducir, porque pues finalmente es bastante, además de dispendioso, pues es un esfuerzo económico, muchas veces una tesis de, de cine. Eh, entonces yo estaba como en esa dicotomía porque quería encontrar a alguien que me colaborara en mi proyecto o yo colaborar en el de alguien más. Digamos que obviamente pues el ego ahí habla por uno muchas veces y en principio yo quería que alguien se uniera al mío, como que le gustara la idea y que me aportara en cualquier campo para poder hacer la coproducción. Pero cuando compartió la idea Sandra, yo venía también de unos semestres antes en otras materias que no tenían nada que ver con animación, porque justo en esa época eliminaron esa electiva de la escuela, haciendo trabajos, pues no de animación como tal, pero sí como una especie de experimentación ahí como con, como con diferentes técnicas y animando cositas y todo eso, y como que me llamaba mucho la atención. Entonces cuando ella dijo que quería hacer esto en stop motion, aunque no sabía cómo, y con todo a grandes rasgos como la historia, pues nada, al final de la clase me acerqué a ella, nos conocíamos muy poco, nos habíamos hablado por amigos en común, habíamos compartido espacios y eso, pero nunca habíamos tenido como una relación de amistad y a partir de ahí pues se dio una amistad, se dio la coproducción y también, como dicen Álvaro y Andrés, pues prácticamente me tuve que ir a vivir a la casa de ella, a diferencia de que en este caso, pues yo estaba no de 8 a 10 de la noche, sino directamente de lunes a sábado y el domingo iba y descansaba en mi casa, pues porque también teníamos muy presente que si yo vivía en la casa de Sandra de lunes a lunes, pues nos íbamos a terminar eh, asesinando algo así por el estilo, porque de verdad es desgastante estar todo el tiempo encerrados, compartiendo con las mismas personas todo el tiempo. Al principio, sobre todo, como ninguno de los dos había hecho stop motion, ver como, entre comillas, lo poco agradecido que era el stop motion en términos de satisfacción a la hora de ver el trabajo del día a día. Entonces, pues fue muy parecido en ese sentido. A la hora de, pues lo que pasa es que igual tuvimos nosotros dos etapas. Digamos que a la hora de afrontar la segunda etapa ya lo tomamos un poco con más de calma, digamos. Nosotros mientras estábamos animando una versión que presentamos como trabajo de grado de la escuela, nos ganamos el FS y en ese momento teníamos como muchas presiones encima porque el director de la escuela en ese momento, más la tutora de Sandra, nos habían puesto un tiempo límite para presentar un porcentaje del cortometraje, si no, de tajo pues nos hacían cancelar la materia y el trabajo de grado y bueno, pues
posponer un semestre más todo el trabajo. Entonces ahí dijimos como, bueno, no, tenemos tanto hecho, ¿qué hacemos? O sea, tenemos este estímulo, no lo podemos ejecutar sino hasta el próximo año, nos queremos grabar de una vez, ¿qué queremos hacer? Bueno, Sandra estaba ya saturada de la universidad y dijo, no, terminemos algún corte para la universidad y nos tomamos el tiempo más adelante con recurso, con más gente, pudiéndole pagar a las personas que nos van a ayudar en otros apartados que no cubramos nosotros, y tomemos el tiempo para hacerlo mejor. Entonces ya en la segunda etapa, toda esta primera etapa fueron 5 meses en la casa de Sandra animando así de lunes a sábado, todo el tiempo, desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, eran más o menos 14, 16 horas de trabajo diario, para poder cumplir, digamos, y zafarnos de la presión que teníamos encima para cumplir con los cronogramas que había establecido pues, la escuela. Eh, pero después alquilamos un lugar, un garaje, montamos el estudio ahí, teníamos horarios casi que de oficina, entonces llegábamos temprano a las 8, empezábamos a animar, salíamos, pues si necesitábamos, pues nos íbamos hasta tarde, pero generalmente salíamos entre 4 y 6 de la tarde, entonces fue todo un poco más amable. Pero pues yo no sé si es una cuestión de inexperiencia, pero pues la experiencia fue muy, muy parecida a la de los chicos de Marinero, que a propósito les digo que fueron, eh, al menos para mí como director de foto, un referente, digamos, o el único referente que encontré, digamos, en la escuela. Así que, pues nada, muchas gracias también por eso. Súper, súper chévere. Álvaro, ¿tú querías decir algo? No, que pues quedó muy agradecido con esos comentarios tan bonitos de Sebastián. Eh, no, pues lo que les dijo, nosotros trabajamos a partir de la inocencia, en términos de fotografía y eso, eh, las historias son como muy, muy simpáticas. Nosotros compramos unas luces en las 53, unas lámparas y las amarramos con alambre, pusimos unos tornillos en el techo y las colgamos ahí y, y, y era eso. Hay un efecto especial que hicimos de rayos, era con la luz del techo, sin, sin muchos más, sin muchos aparellajes técnicos y como con muchas ganas de intentar hacer como lo que se podía, digamos, ¿no? Eh, Creo que fue como una combinación de suerte y, y de buen gusto que Andrés te traía también pues para la composición visual y fotográfica, ¿no? Eh, porque sí, pues el resultado pues es bonito, el corto tiene su encanto, pero pues si uno mira en retrospectiva lo hicimos pues como con recursos inimaginablemente pequeños. Vale. Súper importante también la experiencia que ustedes están comentando, pues para hacerle el llamado a todos los jóvenes y personas que nos están viendo a que no se desanimen por falta de recursos o porque tienen que hacer una empresa de largo aliento, sino que al contrario, en este momento pues está la oportunidad de estar en espacios donde podemos concentrarnos, donde podemos desarrollar unas ideas, entonces pues un poco hacerle el llamado a quienes nos están viendo y tienen interés en trabajar en animación o en trabajar en proyectos artísticos, pues que vean esto como una oportunidad y que pensemos en construir desde la dificultad. Quisiera para dar ya paso a la parte de preguntas del público. Antes, pues para los tres, quisiera lanzar la pregunta de cómo fue recibida cada una de estas piezas, cómo fueron recibidos los cortos en su momento, cómo ustedes, digamos, experimentaron esa acogida por parte del público y en el caso de Álvaro y Andrés, ya después de tanto tiempo de haber construido su carrera sobre este trabajo también y sobre muchos otros trabajos, ¿cómo lo ven? O sea, ¿cómo piensan que este corto, digamos, sobrevive en el tiempo y le habla a generaciones actuales, a niños actuales,
de la misma manera que le habló a otras personas en el momento en que tuvo contacto por primera vez con el público. Entonces, no sé, Andrés, si quisieras empezar. Ok, a ver, pues como lo decíamos ahorita, El Marinero fue un corto muy agradecido. Yo creo que con esa recursividad de la que hablaba Álvaro y esos poquiticos recursos que teníamos en esos momentos de inversión, lo que nos trajo después fue pues muchísimo. Incluso si uno lo pone en un balance, ese corto dio ganancias. Es una maravilla en términos de los festivales, los premios, eh, las puertas que nos abrió cuando nosotros salimos profesionales, pues no teníamos rig alguno y lo único que presentábamos durante mucho tiempo pues era el corto y la gente nos dio trabajo con ese corto. O sea, yo creo que muchas de las cosas que comenzamos a hacer nosotros y de las primeras puertas que nos abrieron profesionalmente fue gracias a ese corto. Eh, Hablando pues de la recepción del público, digamos que sí había un miedo, incluso desde el antes, por cómo iba a recibir el público el, el corto, pues porque si bien es cierto, nosotros queríamos hacer una apuesta narrativa un poquito extraña y experimental, bueno, eh, a, a pesar de lo que ya dijimos de la dificultad de desenredar una obra estática de Pessoa, nosotros le hicimos focus group en preproducción a un animatic para ver esto cómo estaba funcionando con públicos de distintas edades y ahí nos dimos cuenta de un montón de cosas y después pues ya fue verlo en festivales, que yo creo que la muestra tal vez más grande que a la que pudimos asistir fue en el Festival de Cine de La Habana, que el Marinero nos llevó hasta allá, eh, en una sala gigantesca. Yo no me acuerdo ni cuál era la capacidad, con gente de todas las edades, había así por haber, y creo que es una de las cosas más bonitas que yo tengo guardadas ahí de la experiencia del Marinero, por haberla podido ver allá, eh, compitiendo pues la gente también relacionándose con el corto y reaccionando, que es un público como bastante visceral, eso es muy chévere. Eh, y después, pues yo no sé, con el paso del tiempo, mirar para atrás y ver que el cortico todavía como que sigue siendo visto por gente. eh, por ahí hay veces uno se encuentra como gente graduada de otras generaciones y así como le decía don Sebastián, como que después hablan de tesis y le dicen, ah, yo vi la suya. Yo no le das como entre risa y vergüenza, pero es bonito. Eh, que Retina Latina ahorita en el homenaje a los 30 años de la carrera nos hiciera ahí como el honor de estar ahí en la plataforma, pues después ya de 18 años, yo ya no le estoy pidiendo hace mucho rato nada al Marinero, la verdad, y que siga entregando cositas como este espacio, me parece lo máximo. Entonces, bueno, bueno, y lo último, pero esto tiene que ver otra cosa, y es cuando yo vi el título y yo vi la propuesta de resiliencia, a mí lo primero que se me ocurría no tenía que ver con el contenido de los cortos, sino con el stop motion mismo. Y yo puedo jurar que la manera más resiliente, la estrategia más resiliente que yo conozco en la vida es ser animador stop motion. Yo creo que el stop motion lo saca a uno de cualquier problema. O sea, es casi zen. Si uno es capaz de lidiar con lo que implica animar stop motion, que para mí, que pasa por varias técnicas, es la técnica más pura de la animación. eh, yo creo que esa vaina de verdad lo cambia a uno, el animar en stop motion. Eh, es un proceso personal. Entonces, mi recomendación para los niños es que si les gusta el stop motion, hagan stop motion. Es maravilloso. Es terapia hecha arte. Qué bonito. Bueno, Álvaro, ¿tú quieres agregar algo? Eh, no, estaba pensando aquí, no, pues principalmente lo que nosotros tenemos para con esta película es agradecimiento, pues porque fue como un trabajo en el que pusimos mucho cariño, eh, tanto Andrés cuanto yo, cuanto todo el equipo de personas que trabajó con nosotros, ¿no?
Estaba pensando mucho en eso, pues me gustaría hacer como una mención pues de todos los dibujantes que trabajaron con nosotros para todas las otras, pues, para todas las partes de la película. Siempre se guarda mucho la idea de que El Marinero es una película de stop motion, pero también tiene esas partes de dibujo que son importantes y donde nosotros pues hicimos apenas como un trabajo de finalización, digamos. Ahí hubo como mucho trabajo de artistas y dibujantes que estuvieron con nosotros hombro a hombro, eh, trabajando para que la película existiera y creo que todo ese empeño y dedicación y todo ese cariño pues, está guardadito ahí y de tanto en tanto vuelve un poco, como Andrés decía, de una forma como muy bonita y muy milagrosa, ¿no? Entonces, más o menos como Andrés decía, yo creo que es eso, cuando se hacen los trabajos con cariño, ellos quedan pues como bendecidos por ese cariño. No es el trabajo de un artesano en una plaza y está bien hecho, uno siente como una cosa bonita de solo de verlo, ¿no? Entonces creo que para nosotros que trabajamos con animación vale como la misma ley, ¿no? Súper. Sebastián, ¿tú tienes algo que comentar respecto a esta pregunta? Pues sí, me sigue sorprendiendo la cantidad de similitudes, digamos, pues, o sea, esto ya es un poco más pequeño, pero digamos que también tuvimos la oportunidad como tuvimos estas dos etapas de, de mostrar la peli o de finalizar, digamos, entre comillas, la peli, eh, cuando la presentamos como trabajo de grado en la universidad, eh, asistió mucha gente de muchas edades también, mucha gente de muchas carreras y poder tener, digamos, esta especie de focus group también antes de embarcarnos en la segunda parte que fue todo esto post FS, pues fue bastante nutritivo, digamos, como para poder tomar decisiones para finalizar ya el cortometraje. Eso como en términos de cómo la recibió, digamos, el público. Yo tengo una anécdota personal que es eh, no sé, es particular, digamos, y es que yo pues no soy de Bogotá, yo estaba en Bogotá eh, y mi papá y mi hermana estaban, yo soy de Popayán, no estaban ni siquiera acá en Popayán, estaban viviendo lejos y, y mi papá, pues yo le mandé el archivo para que pudiera ella ver el corto y pues me dijeran qué les parecía. Y mi papá grabó toda la videoreacción de ella eh, de, de- del corto y fue bastante bonito también como entender o darse cuenta que igual llegaba, digamos que la diferencia de edades con mi hermana es muchísima. Ella en esa época tenía 10 años y nada, pues es decir, que al final dijera no me gustó es muy triste, pero pues de todas formas como saber que le había llegado parte pues de lo que habla, había podido, digamos, entender varias cosas y sacar a flote sentimientos por medio, digamos, del corto fue bastante bonito. Eh, y ya, pues digamos que también, por mi parte, digamos, yo sí he sido como muy de que me gustan muchas cosas, entonces, en términos de animación, yo no volví a animar. Siempre seguí con la fotografía, eh, pero, pero en Sandra, digamos, Sandra todavía está en Alemania terminando de entregar como cosas de su posgrado en animación. Ella sí que está súper enfocada en animación, pero pues sin embargo la gran ganancia que me llevo yo del corto es justamente la experiencia de hacer algo distinto a lo que viví todos los 5 años de carrera y a lo que he vivido después de haber hecho el corto, porque como dicen los chicos es una cosa completamente distinta. Afortunadamente, pues yo soy capaz de sobrevivir en los dos ecosistemas, no tengo problemas, digamos, en quemarme 5 días para hacer un corto y manejar el set de grabación, como tampoco tengo problema en decir que voy a usar 6 meses de mi vida para un proyecto en stop motion y que pues requiere paciencia
y como mucha entrega del tiempo de uno. Bueno, muchas gracias. Entonces ya vamos a dar el espacio para las preguntas del público. Le recordamos también a la gente que también puede hacer preguntas para Laura si tiene dudas sobre la temática inicial que abordó el conversatorio. Tenemos entonces una primera pregunta de Mao Sua que dice, ¿cuál es el futuro y las facilidades del stop motion? Y también dice que gracias por la música del marinero. Entonces, pues chévere también si nos pueden comentar cómo fue el proceso del trabajo del diseño sonoro. Álvaro. Vale, gracias. En relación con el futuro de la animación stop motion, la animación stop motion se ha transformado como fuertemente, como todas las animaciones se han transformado con la entrada, digamos, de la revolución digital, ¿no? Cuando nosotros hicimos El Marinero, eso apenas estaba comenzando, entonces, pues, como que nosotros fuimos de la primera generación que conectó una cámara directamente al computador, ¿cierto? Ahí todo funcionaba más o menos, pero se podía hacer. Y ok. Hoy en día todos tenemos un celular con cámara en el bolsillo y hay aplicaciones gratuitas para hacer animación stop motion. Entonces, el acceso tecnológico se ha facilitado enormemente, ¿cierto? Una cosa que nosotros pues, no soñábamos con tener y que hoy en día pues, es como un estándar de la industria es la impresión 3D, ¿cierto? Entonces nosotros no teníamos, eso no se podía ni pensar. Y hoy en día todas las grandes producciones no tienen escultores trabajando, produciendo piezas, sino impresoras 3D produciendo las piezas y eso cambia también como la capacidad de expresión, de interpretación, ¿no? de los actores, de nuestros actores muñequitos. Eh, entonces hay como esas dos cosas. Primero, que el stop motion se volvió una cosa extremadamente accesible y eso ayuda mucho, digamos, a lo que Andrés, a la invitación que Andrés estaba haciendo. Eh, el último proyecto que yo hice de animación stop motion fue muy sencillo, muy bonito y lo hice aquí en este lugar donde estoy. La música que salió también me parece que es muy bonita y que fuimos súper afortunados y la obra súper afortunada de tener la música que tiene y fue pues gracias al talento de Natalia. Creo que sí, muy bella la pieza, en verdad. Bueno, tenemos también otra pregunta para Laura que viene de Ángela María Sánchez y dice, ¿cuál puede ser la razón para que algunas personas como adultas no puedan superar fácilmente las pérdidas y se apeguen más a lo que se perdió que a lo que queda por delante? Bueno, hay varios factores que pueden estar involucrados, tanto internos como externos. Una razón puede ser que en tu infancia viviste una situación difícil en el momento y al no expresártela de una manera clara, como lo evidenciamos en los cortometrajes, normalmente los niños tienden a idealizar, a fantasear con esas cosas, con esos recuerdos. Muchas veces está la asociación en el del marinero en el que se quedan ahí en esos recuerdos sin poder superar ese evento porque no fue aclarada la situación, porque hubo una sobreprotección en ti. Entonces, también puede estar involucrado el contexto de la información que tú recibiste, sea del colegio, en el momento, no sé, en tu infancia, o las cosas en tu alrededor, de no permitirte de pronto vivir ese proceso de una manera normal, por lo que yo decía en principio, hay como un tabú y este lleva a que nosotros más adelante generemos ese miedo y no lo superemos nunca. Por eso nos quedamos ahí, en esos recuerdos y no lo aceptamos. Al no aceptarlo va a ser muy difícil más adelante recordar con amor alguna situación que se vivía con esa persona, sino que va a ser un recuerdo asociado a la tristeza y a un dolor profundo. Entonces mira que pueden haber varios factores asociados con esto. Vale, muchas gracias.
Bueno, por el momento no tenemos más preguntas por parte del público, pero sí tenemos la invitación para que nos ayuden llenando el formulario de asistencia. Allí pues nosotros tendremos la posibilidad de enviarles una guía que nos fue facilitada por Laura para estudiar esta temática más a fondo, para quienes estemos interesados en profundizar un poquito más en el trabajo con las emociones, podemos acceder a este material si llenamos la encuesta de asistencia. Además, también pues allí tenemos la posibilidad de sugerir contenidos que queramos ver en el futuro en la Cinemateca Sala Alterna. Yo quisiera entonces, para cerrar, también preguntarle a Sebastián, bueno, cómo fue la creación sonora de Sinfonía del Viaje a la Luna. Y bueno, me quedó un poquito la inquietud de cómo fue realmente la reacción de tu hermana, porque tú comentas que ella pues es de una edad muy distinta a la tuya y eso estaba pues un poco relacionado también con una de las primeras preguntas del conversatorio, y es como llevar la propia sensibilidad artística a personas que son de otras edades diferentes a la propia, sobre todo cuando pues uno es joven, digamos, está como graduándose de la universidad, tiene una visión de la vida muy distinta. Entonces, pues yo quisiera hacerte esas dos preguntas ya como para cerrar. Vale, pues digamos que la reacción de mi hermana, pues yo creo que también tiene que ver mucho con su personalidad, digamos, más allá de la edad que tenía ella en ese momento, porque esto ya, si bien el corto lo terminamos en 2014, la versión para la universidad la terminamos en 2012, y esa fue la que vio ella, eso fue hace, sí, 8 años, tenía 10, 9 años, y su reacción fue, pues, de tristeza, digamos. Lloró y al final dijo, no, no me gustó, es muy triste. Eh, pero también está unos sobrinos o primos tal vez de Sandra que fueron a, a la proyección en la universidad, se quedaron pensando más o preguntaban más acerca de otras cosas, como de pensar en familiares y dónde estaban, digamos, sí, como, como que despertaba más preguntas en los chicos más pequeños, más que llevarlos a un sentimiento. Sí, digamos que mi hermana estaba un poco más grandecita, entonces yo siento que por ahí, por ese lado, le evocaba más la emoción que la curiosidad. En el caso de los más pequeños, era justamente eso, como la curiosidad de saber hacia dónde se van las personas que mueren. Y para responder lo del tema del sonido, eh, digamos que en principio no tenía, pues digamos, se llama Sinfonía del Viaje a la Luna, siempre hemos querido que fuera música original, todo el tema, pero en principio, pues sí, con muy pocos recursos estábamos nosotros haciendo todo. Digamos que el recurso más valioso que nos tocó poner o lo que más, digamos, se puede decir que le metimos a la película fue tiempo, no tanto dinero. Entonces al principio, pues fue musicalizada con música de Eric Satie y, y con ese presentamos, digamos, la tesis en la universidad y con, digamos, Sandra también, digamos que desempeñó el rol de sonidista durante la carrera, entonces ella fue quien hizo el sonido de esa primera parte. Pero después ya con recursos, pues tuvimos la oportunidad de invitar a ser parte del proyecto a Andrés Montaña, que es un sonidista amigo muy bueno, para hacer todo el tema de Follies, entonces quedó súper bonito todo ese tema. Y para la música invitamos también a un amigo de Sandra, que hacía parte en el momento en que se conocieron de la Sinfónica de Chía, y que estaba estudiando también música en la universidad, para que compusiera y dirigiera la música del corto. Digamos que él se basó en la animación que teníamos hecha
para la universidad, digamos, para este trabajo de grado y para entregar, para graduarnos, para todo este tema, se basó en eso, sabiendo que faltaban algunas cosas por añadir y todo, le hicimos como una especie de, de mezcla ahí entre lo que llevábamos más animatics para poder como completar las cosas que hacían falta y eliminamos lo que queríamos depurar. Y sobre eso el trabajo y al final pues pudimos ir a grabar a un estudio la música. Digamos que ese fue el gran plus, digamos, del FDC, más allá de, de llenarnos de equipos y de cosas, porque seguimos trabajando de todas formas en términos del set que montamos y de las herramientas que usamos con lo mismo que habíamos comprado al principio, que fue realmente muy poco. Creo que al principio en dinero de la época nos gastamos aproximadamente 4 millones por ahí, que es muy poco teniendo en cuenta lo que puede llegar a costar una tesis de cine. Entonces, nada, ese fue como todo el tema ahí con la música y con el sonido. Bueno, pues muchas gracias por comentarnos sus experiencias, por brindarnos su tiempo y, y pues al escuchar todos estos comentarios, yo pienso como que es importante recalcar el llamado a todos los niños y jóvenes que nos están viendo en este momento para que se aferren a sus sueños, para que le metan toda la energía a crear, aunque estemos en situaciones difíciles, para que abramos los canales de comunicación con nuestros seres queridos cuando nos sentimos mal, cuando tenemos miedo, cuando tenemos problemas. Creo que la mejor solución es abrir los canales de comunicación y poder como resistir desde la creación, poder como crear desde la dificultad y pensar que está bien también a veces no sentirse bien, pero que se puede trabajar desde ahí. Entonces, pues muchas gracias a todos nuestros invitados de la noche de hoy. Muchas gracias nuevamente a la Dirección de Bienestar de la Facultad de Artes por apoyarnos en la gestión y en la organización de este evento. Muchas gracias también a todas las personas que nos vieron. Esperamos poder continuar con este espacio nuevamente. Vamos a reactivar el espacio, vamos a seguir trayendo invitados y personas muy interesantes como quienes nos acompañaron el día de hoy. Y les invitamos entonces a seguirnos en las redes sociales de la Cinemateca Sala Alterna. En Facebook es cinemateca.unal, en Twitter es Sala Alterna UN, en Instagram es Sala Alterna, Cinemateca Sala Alterna, todo pegadito, con Cinemateca y Alterna pegado, todo en minúscula. Y también las redes de bienestar, que también aparecen en Facebook, en Instagram es bienestar-farboc-un, y también pues les invitamos a llenar nuestro formulario de asistencia para poder seguir en contacto y para poder seguir invitándoles a nuevas actividades muy chéveres que vamos a seguir programando. Entonces, pues muchas gracias y pues si alguno de nuestros invitados quiere decir algo en este momento, pues antes de cerrar, este es el espacio. No, pues a ustedes gracias por el espacio, por el evento, por la invitación. Así sea virtualmente, pues siempre está bonito volver al alma mater y al hogar de, de las obras que se gestaron allá, se crearon allá en el campus. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Siempre es bonito recordar, digamos, un poco el proceso de sinfonía. No lo tengo muy presente todo el tiempo, así que volver a eso es interesante, es bonito. Y pues digamos, las lecturas de hoy han sido bastante sorprendentes para mí. No me esperaba, digamos, ese tipo de interpretaciones del corto. Así que muchas gracias y pues siempre disponibles ahí para cualquier otra ocasión. Yo también quería agradecerles porque esto es una mezcla, es algo multidisciplinario que va de la mano y sirve muchísimo para que las demás personas entiendan que no las cosas que nos hacen daño
son negativas, sino que al contrario, podemos ver varios escenarios en donde esas situaciones nos van a ayudar. Y es no darnos tan duro en ese sentido, entender que esas piedritas en el camino nos sirven, es saber afrontarlas, no es fácil, pero es saber manejarlas y lo que decía en algún momento y es esa comunicación, ese apoyo y buscar, si les cuesta en su momento, buscar ayudas profesionales donde puedan contener esos síntomas o esos signos que presentan para que puedan sentir una vida plena y estar en bienestar con ustedes. Entonces, gracias también a ustedes por este espacio y va muy de la mano, todos los temas están muy relacionados. Bueno, entonces pues muchas gracias nuevamente, nos veremos en una próxima oportunidad y pues un abrazo para todos.